vamos a acelerar un poquito porque la verdad que está llevando bastante tiempo y por ahí esto ya se está volviendo un poco reiterativo la parte de los empaquetadores. Esto que ven acá es un packer mecánico. Como pueden ver, bueno, lo que principalmente lo caracteriza como un packer mecánico es el block de arrastre. Luego en todo lo demás es un packer prácticamente similar al anterior que vimos, con la adición de que carece de pines de bronce. El modelo de fijado, acá se pueden ver una particularidad que tiene con respecto al otro, es que mientras que el otro tenía una posición de profundizado, una posición de fijado y una posición de librado, en este caso nuestra posición de profundizado y de librado es igual. Esto es porque, como les decía, en los packers mecánicos nosotros vamos a poderlo fijar y librar cuantas veces queramos. Y en este caso, bueno, el método de librado también, el método de fijado, tanto de fijado como de librado, es con rotación a la derecha, variando entre peso y tensión, y se realiza por medio de unas roscas, que si ven acá se pueden ver en el mandril, las cuales cumplen una función similar a un ratchet, un anillo traba, pero con la adición de que tienen forma de rosca, lo cual nos permite roscarlo y permite a estos perritos también roscados oscilar entre una posición y otra. De esa forma nosotros vamos a poder variar cuantas veces queramos entre nuestra posición de fijado y nuestra posición de libre. Unas aplicaciones más comunes para este packer, mientras que los otros, como les decía, es principalmente para pozos inyectores, aunque también se puede usar en pozos productores, ¿por qué no? En este caso, principalmente se usa para pozos productores. Se usa en algunos casos en pozos de producción con levantamiento artificial, como bombeo, y en pozos de producción surgente también. Incluso en algunos casos se ha usado en fracturas por caño. Por último, para ya ir terminando con lo que son packers, tenemos los packer a wireline. Estos packers son un poco similares a lo que son los hidráulicos, con la diferencia de que no tienen cámara hidráulica y no tienen puertos dentro del mandril. Por otro lado, la fuerza se hace por medio de una asentadora hidráulica, de una campana que actúa sobre los hombros del packer y transmite la fuerza para el fijado. El fijado de estos packers se puede hacer ya sea con cañería por medio de una asentadora hidráulica, en cuyo caso hay que hacer 2 carreras, como en el caso de los packers Silver, o por medio de una carga explosiva con la compañía de cable, con la compañía de wireline. La carga explosiva baja por medio de un conectado al adaptador de wireline, por medio de un adapter kit, que se llama un wireline adapter kit, y con un dispositivo on-off para vinculación y desvinculación por encima. De esa forma nosotros, al profundizar con nuestro adapter kit, con compañía de wireline, la compañía de wireline, una vez en profundidad, activa su carga explosiva, la cual transmite una fuerza mecánica por medio de nuestro adapter kit sobre los hombros del packer, logrando el fijado del mismo. Una vez que el packer está fijo, el exceso de fuerza que queda va a producir el corte de un punto débil, en este caso se encuentra por encima del pin de nuestro on-off, lo cual va a liberar todo nuestro adapter kit, quedando en profundidad únicamente el packer y un pin de on-off para una futura vinculación. La aplicación típica de este tipo de packers es en pozos que por ahí están desplazando gas, se encuentran desplazando gas y el profundizado con wireline por ahí provee un mayor control de pozo, de forma que nosotros podamos bajar con cañería una vez que el packer ya está fijo. Generalmente usando un tapón por debajo del packer a fin de proveer un mayor control de pozo, ¿no?
De esa forma nosotros nos quedaría completamente aislada nuestra comunicación con la formación, y podríamos bajar la cañería de forma tranquila, sin riesgo a que nuestro pozo se descontrole de alguna forma o desplace. Eso en lo que respecta a Packer's Hourline. Acá hay un breve esquema de las mordazas, los diferentes tipos de mordazas. Esta es una mordaza unidireccional. Una mordaza unidireccional solo va a aguantar fuerza en una dirección. Si se le aplica, en este caso sería tensión, solo aguantaría tensión. Si le aplicáramos peso, el packer correría libre hacia abajo. Mordazas bidireccionales, para aguantar fuerza en ambas direcciones. Y mordazas de una pieza, o mordazas tipo barril, las cuales, además de aguantar fuerza en ambas direcciones, generalmente, bueno, las de una pieza se encuentran tanto por encima como por debajo de nuestro elastómero, además de aguantar fuerza en ambas direcciones, van a proveer un menor estrés al casing. La fuerza se va a distribuir de forma más uniforme y van a evitar que el estrés del casing se concentre únicamente en la zona en la que nosotros tenemos activadas las mordazas, en la que estarían activadas las mordazas, como en este caso, por ejemplo. Tema de los elastómeros. Quería por ahí mencionarles unos casos de extrusión. Todos los elastómeros, generalmente, adicional a los anillos calibradores, tienen un soporte interno, o puede ser externo también, en algunos casos es como una especie de resorte interno que da la vuelta a todo el elastómero en los dos extremos del mismo. En otros casos, como este, es un mecanismo anti-extrusión. ¿En qué radica la importancia de ese mecanismo? Un mal diseño del packer, un mal funcionamiento del mecanismo anti-extrusión, va a provocar la extrusión de nuestro elastómero. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a expandir de forma uniforme, lo cual va a provocar que no aguante las presiones que debería aguantar, y va a provocar eventualmente la rotura del mismo, para presiones mucho menores a las cuales está rateada nuestra herramienta, ¿no? En cambio, un correcto diseño y un correcto funcionamiento va a hacer que el elastómero se expanda de forma correcta, lo cual va a permitir que cumpla con su función de forma adecuada. Esto es a lo que me refería con el tema de los cortes. Esto en este caso son pequeñas fallas de manufactura, las cuales son imperceptibles tal vez al ojo humano, pero en caso de que existieran en el elastómero, podrían hacer que ingrese fluido y causar la explosión del mismo, y la falla del packer. Esto más que nada a modo informativo. Por último, en lo que respecta a los packers, tenemos acá un ejemplo de un envelope de un packer, que se conoce como el envolvente del packer. ¿Por qué? Porque nuestro packer está diseñado para aguantar ciertas presiones, ¿cierto? Ciertas presiones de la parte superior, como ciertas presiones de la parte inferior. Pero rara vez va a ser los únicos esfuerzos que vea nuestro packer. En la mayoría de los casos, los esfuerzos de presión a los que va a estar sometido van a estar acompañados de esfuerzos de tensión o de esfuerzos de compresión. Por esto, cada packer tiene su envolvente, su envelope, de que nosotros sepamos, en ciertas condiciones de esfuerzos combinados, si nuestro packer va a ser capaz de soportarlas o no. Por ejemplo, en este caso, un packer que está rateado para casi 5000 psi de presión por encima, podemos ver que con una fuerza de compresión de 100.000 libras, lo cual es muchísimo, pero bueno, no va a ser 5000 psi lo que aguante de presión por encima, sino que va a ser mucho menos. Entonces, el objetivo del envelope del packer es justamente eso. Son los límites de esfuerzos combinados que va a soportar nuestra herramienta, en diferentes condiciones. Las diferentes líneas son diferentes condiciones. Una condición
con tapón, una condición sin tapón, una condición de aislación, pero básicamente sería eso lo que representa el envelope del packer. Por otro lado, saliendo un poquito de los packers, tenemos lo que son las anclas y los tándems. ¿Cuál es el propósito de las anclas? Bueno, el propósito de ambos en realidad es proveer solamente una de las funciones que provee el packer. En el caso de las anclas, van a proveer las funciones de anclaje. Como pueden ver, las anclas no tienen elastómeros. En este caso, lo que estamos viendo son dos anclas, una ancla mecánica, como pueden ver por los bloques de arrastre, y una ancla hidráulica, como pueden ver por los pines de fijado. En este caso, este ancla, además de ser mecánica, tanto su fijado como su librado son de manipulación mecánica de rotación de la cañería. Sin embargo, presentan pines a modo de librado de emergencia en caso de que el mecanismo de librado principal falle. Si bien el mecanismo principal de librado por rotación nos va a dejar librarlo y fijarla cuantas veces queramos, cuenta con un librado de emergencia por tensión, el cual una vez activado va a dejar el ancla en modo de librado permanente, y en ese caso sí, por más que sea mecánica, va a ser necesario recuperar la carrera para volver a y reacondicionar la herramienta para volver a bajarla. En caso de las anclas, como le decía, es el caso de anclaje. Se utilizan mucho en lo que es producción simple o bombeo mecánico principalmente. En lo que es bombeo mecánico, en lo que por ahí no es tan necesario un aparato empaquetador, un aparato que aísle nuestro casing, ya que todos nuestros hidrocarburos van a irse por nuestra directa, por la misma naturaleza del bombeo y por el hecho de que el pozo ya no tiene presión. En esos casos, es en los casos más habituales en los que se utiliza un ancla hidráulica en conjunto con algún asiento, un nipple perfil, que generalmente provee el proveedor de la misma bomba, a fin de bajar el barril y el pistón de la bomba para, por medio de varillas, producir un bombeo mecánico. Por otro lado tenemos los tándem, que cumplen con la otra función, que es la de aislar. Los tándem, como ven, tienen elastómeros, pero no tienen mordazas. Esto que estamos viendo acá son los dos un mismo modelo de tándem. Únicamente hay tándems hidráulicos, lógicamente, no tendría sentido que los hubiera mecánicos. ¿Cuál es la función de un tándem? La función de un tándem es que, en caso de que nosotros tengamos una selectiva hidráulica, por ejemplo, una selectiva hidráulica con múltiples packers, nosotros ya tenemos nuestra cañería anclada por algunos packers, y no es necesario llenar de anclaje el casing, y producirle un estrés extra al casing, ¿no? Que tal vez no sea necesario, y tal vez una dificultad posterior en el librado. En ese caso, algunos packers son reemplazados por tándems. ¿Por qué? Tanto de forma superior como de forma inferior ya tenemos anclado la cañería, no es necesario un nuevo anclaje, pero sí es necesaria la aislación para hacer la inyección de forma controlada en las capas que nosotros creamos convenientes. Por ahí más adelante vamos a ver un ejemplo. Pero básicamente la utilización del tándem es esa. Se usan en conjunto con packers en instalaciones de inyección de agua. Otros elementos claves en instalaciones de inyección son los mandriles. En este caso, bueno, dice mandril de gas lift, pero básicamente se utiliza el mismo mandril, lo que cambiaría es la válvula. El mandril básicamente es un cuerpo excéntrico con un bolsillo que permita la colocación de una válvula que nos permita controlar el caudal que nosotros inyectamos, ya sea de agua o de gas. De esta forma, usualmente
el mandril lo que hace es profundizarse con una válvula ciega, es una válvula similar a la válvula reguladora de caudal, pero con una nariz sin orificios, porque nosotros necesitamos tener nuestra directa ciega, lógicamente. Y una vez en profundidad, y una vez que ya está fijado todo, y una vez que el equipo de workover desmontó, montaría la compañía de alambre, y con una herramienta que se llama keycover, ellos van a descender a pescar las válvulas ciegas que se encuentran. A esas válvulas se les reemplaza la nariz por una nariz con orificios, se le reemplaza un orificio regulador, el cual, dependiendo del diámetro del orificio, va a ser el caudal que a nosotros se nos va a permitir inyectar, y luego, por medio del mismo keycover, van a volver a descender y a colocar la válvula ya regulada. De esta forma nosotros podemos elegir el caudal que nosotros vamos a inyectar en cada capa de una instalación de inyección selectiva. Algo importante por ahí a saber de los mandriles son dos aspectos fundamentales. Para empezar, primero, la excentricidad del mismo va a hacer que su diámetro sea mucho mayor que el diámetro real, digamos, porque va a provocar una especie de pandeo en la tubería, y eso en conjunto con nuestras cuplas va a producir que su OD sea mayor que el OD real del mandril. ¿Qué quiere decir esto? Que también son un aspecto fundamental, una herramienta fundamental a la hora de definir el diámetro externo de nuestra completación. Puede ser un aspecto limitante en lo que respecta a diámetro externo. Y en lo que respecta a diámetro interno, dependiendo del tamaño del bolsillo del mandril, pueden presentar una disminución importante del diámetro interno. A tal punto de que, por ejemplo, un mandril de 2/7 octavos con válvula, con bolsillo para una válvula de 1,5, de 1,5 pulgadas, el pasaje interno del mandril, por más que sea 2/7 octavos, no va a ser de 2/7 octavos, sino que va a ser de 2/3 octavos. Va a proveer una limitante importante en nuestro diámetro interno, lo cual va a limitar las herramientas que nosotros vamos a poder correr a posteriori en nuestra completación. Esto es una imagen de un mandril cortado, para que se hagan una idea. En este caso es un mandril con válvula, con bolsillo de 1 pulgada, con lo cual no representa, no tiene esa pérdida de diámetro interno de la cual les hablaba. Si ven, el diámetro efectivo acá es el mismo que acá. Este sería el bolsillo, este es un esquema de una válvula. La válvula básicamente presenta elementos empaquetadores que sellan sobre el bolsillo del mandril, y unos orificios que permiten la salida de fluido y la inyección. Por acá es por donde se haría la inyección de agua en recuperaciones secundarias. La zona de regulación se encuentra acá, por aquí es por donde se coloca el orificio regulador con el cual nosotros vamos a regular el caudal que vamos a inyectar. Y por encima tenemos el cabezal de pesca, que es del cual se va a agarrar el keycover, el cual va a pescar la herramienta keycover de la compañía de alambre, perdón, de Slickline, para recuperar la válvula o para profundizarla. Pasando un poquito a otras herramientas de desvinculación de tubería, tenemos los on-off. El on-off prácticamente cuenta con dos partes principales: un pin, que es lo que podemos ver acá, y una campana. El propósito del on-off es proveer un punto en el que nosotros podamos desvincular nuestra cañería, siempre y cuando por debajo nosotros tengamos la cañería anclada, ya sea con un packer,
Sí, tiene que ser con un packer porque con un anca no tendría sentido. Si nosotros tuviéramos la cañería anclada con un packer, nosotros podríamos en cualquier momento desvincular nuestra sarta de caños y recuperarla. ¿Qué ventaja nos trae esto? Bueno, en caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, una pérdida en nuestra cañería, podríamos reemplazar la sarta sin necesidad de cambiar una instalación, sin necesidad de librar los packers y cambiar una instalación que tal vez está funcionando correctamente. Además nos va a permitir reemplazar el fluido, en caso de ser necesario, nos va a permitir circular el pozo y reemplazar el fluido por un fluido más densificado, en caso de que necesitemos un control de pozo al momento de librar, o incluso nos va a permitir, en caso de que no podamos librar, porque los packers estuvieron en el fondo mucho tiempo y su mecanismo se ha trabado de alguna forma, en caso de que no podamos librar la instalación, lo que nos va a permitir el on-off va a ser desvincular la campana y descender con un tren de pesca, de tal forma que podamos facilitar el librado de las herramientas que se encuentran debajo. Este que ven acá es un modelo de on-off estándar, funciona con manipulación mecánica de la tubería, es decir, aplicando peso y rotación nosotros podemos desvincular y luego nuevamente profundizando y aplicando peso, nosotros vamos a vincular nuevamente nuestra cañería, podemos hacerlo cuantas veces queramos, y realmente ofrece versatilidad a cualquier completación. Hay diferentes tipos de on-off, como prácticamente de todas las herramientas hay muchísimos tipos. Otro tipo muy utilizado en lo que son instalaciones de inyección selectivas son los on-off, este tipo de on-off, los llamados on-off de 3 etapas, los cuales tienen una especie de castillo dentado en la campana, el cual, mientras no esté vinculado, nos va a permitir rotación libre de la sarta, la cual, si nosotros rotamos la sarta superior, no se va a transmitir a la parte inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos rotar nuestra sarta si queremos, sin riesgo de producir el librado de nuestra herramienta inferior, o de nuestras herramientas inferiores. Esto se puede usar, por ejemplo, en el caso de una instalación inyectiva con múltiples packers. Si, por ejemplo, tenemos 10 packers, podemos colocar uno de estos on-off entre medio, y en el caso de que en el futuro falle alguno de los packers superiores, nosotros podemos simplemente librar esos packers sin necesidad de librar toda la instalación, lo cual se traduce obviamente en menos herramientas que reacondicionar, menos tiempos de operación y menos costos para la compañía operadora. Y bueno, luego, este es otro modelo de on-off, que tal vez no es tan utilizado, el cual nos permite sumar la vinculación y desvinculación sin necesidad de rotar por nosotros mismos, de rotar la sarta en realidad. Esto, simplemente aplicando peso y tensión, se va a producir la vinculación y desvinculación del on-off cuantas veces queramos, sin necesidad de rotar la sarta. Esto en caso de que, por algún motivo, nosotros, por nuestra cuenta, no podamos rotar la sarta o algo. Pero bueno, realmente no es tan utilizado debido a que, en caso de que vos, por ejemplo, mientras estés profundizando, o sea, presenta mayores riesgos que los otros modelos de on-off, ya que si vos mientras estás profundizando se te produce un asentamiento, se puede producir una desvinculación prematura de tu on-off, y lo cual se traduciría en toda tu instalación yendo en caída libre hacia el fondo del pozo. Por algo, al presentar unos mayores riesgos que el otro on-off, no son tan utilizados realmente. Válvulas de seguridad. La válvula de seguridad es un componente que tal vez no es tan utilizado en pozos económicos, digamos, en pozos en los que tanto la neta que se espera es baja. Son principalmente utilizados en regiones con
pozos en los que se espera muchísima presión, o en lugares, por ejemplo, con pozos en mar profundo, por ejemplo, en algunas localizaciones offshore. El funcionamiento básicamente de una válvula de seguridad es que se profundiza con una línea de control hidráulico que va por fuera de nuestro tubing, de nuestra tubería. Mediante esa línea de control nosotros podemos controlar, aplicándole presión a la línea de control desde superficie, la apertura o cierre de un flapper que va a aguantar presión desde abajo. ¿Cómo funciona la válvula? En su momento inicial, la válvula está cerrada, y una vez que se aplica presión en la línea de control, se va a llenar nuestra cámara hidráulica, la cual va a empujar un pistón. El pistón va a empujar un tubo que va a comprimir un resorte y va a abrir nuestro flapper, permitiendo el paso de fluido en ambas direcciones. A partir de ahí, nosotros debemos mantener constantemente la presión en superficie, en nuestra línea de control, para mantener nuestra válvula de seguridad abierta. ¿Cuál es el propósito de esto? Que en caso de que pase cualquier inconveniente y la línea de control se corte y pierda presión, el resorte se vuelve a expandir y automáticamente la válvula se cierre. De esta forma, si nosotros perdemos control en algún momento del pozo, la válvula automáticamente va a evitar el paso de fluido por la directa, manteniendo la presión y manteniendo el pozo controlado. Bueno, esto es un esquema un poquito más detallado por ahí de... acá Rodrigo me dice, perdón Agustín, ¿a qué llamas la línea de control? La línea de control es un tubito, en realidad, un tubo, que si no me equivoco, no sé si no es de acero inoxidable, que se profundiza en conjunto con la válvula de seguridad y queda instalado en la completación por fuera de la tubería. Es un tubo por el cual nosotros podemos levantar presión y nos va a establecer comunicación con la cámara hidráulica de nuestra válvula de seguridad. Eso es la llamada línea de control, digamos. No sé si quedó claro, en realidad. Listo, sí, perfecto. Bueno, acá tenemos un esquemita por ahí un poquito más detallado. Podemos ver nuestra cámara hidráulica acá, la cual va a estar conectada por fuera a nuestra línea esta de control. Acá podemos ver el pistón, el resorte, el tubo, que va a empujar nuestro flap. Y bueno, a modo de comentario por ahí, muchas válvulas también cuentan con un sistema de ecualización, ya que lógicamente nosotros para abrir, si tenemos presión por debajo, para abrir nuestra válvula no va a bastar únicamente con presurizar nuestra línea hidráulica, sino que vamos a tener que ecualizar la presión superior a fin de que venza la presión inferior, lógicamente, para que nuestro flapper se abra. Esto lo que nos está mostrando acá es un medio de ecualización automático, el cual tiene un pequeño dardo ecualizador que se ecualiza con el mismo tubo. Simplemente manteniendo presión hasta que la presión esté ecualizada, nos evita la necesidad de tener que presurizar por directa, si eso fuera un inconveniente de alguna forma, o si por algún motivo no pudiéramos hacerlo. Bueno, esto es un esquema de lo que es el tema de fijado, el proceso de fijado y de cierre, de apertura y de cierre de una válvula de seguridad. Básicamente lo que se presuriza es la línea de control, como les comentaba. La presión se eleva
hasta que el pistón comienza a desplazarse. En ese caso, en ese momento nosotros vamos a ver una pequeña caída, y la presión va a comenzar a incrementar más lentamente debido a el espacio de la cámara hidráulica llenándose. Una vez que la cámara ya esté completamente abierta, que la válvula ya esté completamente abierta, el flapper esté completamente abierto, la presión va a volver a incrementarse rápidamente, luego va a tener que mantenerse si queremos mantenerla abierta, y una vez que queramos nosotros cerrar el flapper y la válvula, lo que vamos a hacer va a ser despresurizar nuestra línea de control. La línea de control también se va a despresurizar de forma constante, siempre y cuando lo hagamos de forma controlada, obviamente. Y una vez que la válvula comienza a cerrarse, vamos a comenzar a ver que la pendiente varía hasta que la válvula esté completamente cerrada, en el cual vamos a ver un pequeño salto. Esto es para que tengan una idea nomás de lo que es de cómo se ve un esquema de presión de lo que es la operación hidráulica de la línea de control de una válvula. Por último, como les comentaba, volviendo un poquito, el tema de la línea de control va a quedar siempre por fuera de nuestra tubería, ¿correcto? Esta línea de control, tanto durante el profundizado como durante la vida útil, debe estar protegida de alguna forma, porque es una línea sensible y es de la cual depende nuestra operación, porque en caso de cortarse, no se puede reemplazar sin sacar la tubería de vuelta. Y si no logramos reparar nuestra línea de control, no vamos a poder abrir nuestro flapper, lo cual se va a traducir en no poder producir. Para esto, lo que se utiliza son unas grampas, unos clamps, cuyo propósito es mantener en posición y asegurada nuestra línea de control. Acá se puede ver por ahí un poquito más en qué consiste la línea de control. Realmente es únicamente un tubo que nos va a permitir el pasaje de fluidos, un tubo flexible que nos va a permitir el pasaje de fluido y presión. Algo a tener en cuenta con este uso, no solo la válvula de seguridad en sí presenta un diámetro externo muy grande, en muchos casos incluso es el elemento más grande de la completación, lo puede ser en conjunto con los packers, sino que también el uso de las grampas nos va a incrementar también drásticamente nuestro diámetro externo, por el simple hecho de que resulta imposible mantener la línea de control básicamente mientras se va engrampando y se va profundizando la cañería en un solo lugar. Por lo tanto, acá por ahí en esta imagen se puede ver un poquito claro cómo el uso de las grampas va a hacer que nuestro diámetro externo efectivo sea muchísimo más grande que el diámetro de las cuplas y que el diámetro del resto de la cañería. Si bien no va a ser el mayor diámetro de la completación, sí puede proveer rigidez a la completación, lo cual, en caso de alguna obstrucción en el ID del casing, o en caso de alguna desviación, una completación de mayor rigidez puede tener más problemas para atravesar ciertas restricciones. Pasando un poco de tema, tenemos lo que se conoce como los nipples perfil. El propósito de los nipples perfil es asentar herramientas de flow control para lo que son pruebas hidráulicas y controles de pozos. Algunas cosas a tener en cuenta a conocer de los nipples perfil, por lo pronto son, cuenta con diferentes tipos de nipple perfil, realmente se cuenta con diferentes tipos de nipple perfil. Algunos cuentan con asientos, como Celeste, el sitting nipple, que el propósito es asentar una herramienta y nada más. Algunos son únicamente pulidos. Todos los nipples presentan superficies pulidas. En cualquier lugar que nosotros vayamos a asentar un sello, vamos a requerir una superficie pulida. Ahora les voy a mostrar por ahí algunas herramientas de flow control para entender cómo funcionan un poquito estos nipples. Algunos que tienen un no-go, como este, un no-go, pero adicionalmente tienen un espacio para que nosotros, con unos perros, unas grampas, podamos agarrar, podamos mantener fijas nuestras herramientas de flow control. Los selectivos no cuentan con no-go, y cuentan
con el espacio para agarrar grampas, y bueno, algunos nipples de asentamiento hidráulico que realmente no son tan usados, pero básicamente también cuentan con una línea de control y se pueden instalar válvulas de seguridad removibles, básicamente, que no van montadas en la tubería como la que vimos anteriormente, sino que se pueden profundizar con el decline, asentar en el nipple y recuperar cuando se quiera. Los nipples más utilizados acá en Argentina son estos dos. Por ahí la imagen, bueno, es medio caótica porque tiene todos los dimensionales, pero son, este que vemos por aquí arriba es un nipple modelo R, y este que vemos por aquí debajo es un nipple modelo F. ¿Cuál es la diferencia fundamental que tienen ambos? La diferencia está en el codo no-go, en el tope no-go que tiene el nipple R con respecto al nipple F. Si vemos el nipple F, o nipple selectivo, no tiene una disminución de diámetro más allá que esta pequeña disminución que tiene cuando nos enfrentamos al espacio para colocar para agarrar nuestras herramientas, para colocar los perros de nuestras herramientas. En cambio, esta sí presenta una disminución del diámetro. Entonces, en los nipples hidráulicos modelo R, las herramientas van a ser lisas y van a asentar directamente en nuestro nipple no-go. Mientras que en nuestro nipple modelo F, las herramientas van a ser las que tengan un modelo no-go. ¿Cuál es la ventaja que presenta el nipple F respecto al nipple R? La ventaja que presenta el nipple F es que para un mismo diámetro de tubería, por ejemplo, si nosotros estamos profundizando con tubería de 2/3 octavos, existen diferentes modelos de diámetros de nipple, ¿no? Por ejemplo, 2/3 octavos tiene un R231 y R225. Si nosotros colocamos un R231 para asentar una herramienta de flow control, por debajo no vamos a poder colocar otro nipple R231, porque va a quedar anulado por el nipple superior, ya que nuestra herramienta no va a poder pasar de este tope no-go. En cambio, eso no pasa con el nipple F. Si colocamos un nipple F231, por debajo en la instalación, podremos completar otro nipple F231, ya que no presenta un tope no-go, y esto va a facilitar a que los diámetros totales de nuestra completación no se achiquen tanto, digamos, y no tengamos tantas restricciones en el diámetro. Para ver algunas herramientas de flow control. Las herramientas de flow control, estas se bajan con alambre, se bajan con la compañía de Slickline, y el propósito de los nipples perfil es que asienten, asentar las herramientas en los mismos. En este caso, lo que tenemos acá son las check valves. Una check valve es básicamente una herramienta con un sello que, que se va a colocar en la zona pulida de nuestro nipple, y con una bola, con un asiento de bola. ¿Cuál es el propósito de esta bola? Acá podemos verla un poquito mejor. El propósito es que esta herramienta va a aguantar presión desde arriba y va a permitir el paso de fluido desde abajo. ¿De qué nos sirve esto? Básicamente no es una herramienta de control de pozo, sino que es una herramienta para realizar pruebas de integridad a las instalaciones. Acá podemos ver un poquito cómo funciona. La diferencia entre estos dos modelos, la única diferencia que podemos ver acá es este tope no-go que tiene, este codo. ¿Y por qué se debe esto? Como les decía anteriormente, esta herramienta, lisa, está hecha para asentar en los topes no-go de perfil, de los nipples perfil R. Mientras que esta herramienta está hecha para asentar en los nipples perfil F, los cuales no tienen tope no-go, y esta sección, en ese caso, asentaría en esta pequeña parte
del nipple perfil. En este caso lo que podemos ver acá es un ejemplo de la herramienta, de la herramienta que asienta en el nipple perfil R. Es una check valve que asienta en el perfil R. Básicamente se profundiza con un bajante, con pines de bronce, colocados en esta sección. Se profundiza con slickline, como les decía. Una vez en profundidad, con un golpe de tijera, se cortan los pines y se recupera el bajante, y lo único que queda, sellando, es nuestra check valve, asentada en el nipple perfil y sellando en el área pulida del nipple perfil. Esto, como les decía, permite paso de fluido por debajo, por lo que su única finalidad es realizar pruebas de hermeticidad por encima de la check valve. De esa forma nosotros podemos presurizar y podemos ver si tenemos alguna pérdida en nuestra tubería por encima de la check valve. Una vez realizadas las pruebas pertinentes, el equipo de slickline profundiza un pescador, el cual con estos perros muerde este cabezal de pesca de la check valve, y también con un golpe de tijera se cortan unos pines de bronce, se abre una ecualización y permite que retiremos la check valve del pozo. Este es el propósito de las check valve. Por otro lado, tenemos en otras herramientas de flow control los tapones. El propósito de los tapones es el de aguantar presión en las dos direcciones. Estas sí son herramientas de control de pozo. Estas funcionan como barrera para la presión que viene por debajo también, tanto por encima como por debajo. El método de funcionamiento es más o menos similar a la check valve en el sentido, bueno, del no-go. En este caso el no-go para los perfiles F lo tiene aquí arriba, la check valve lo tenía aquí, este lo tiene aquí. Este para los modelos R también es liso, como la otra check valve. ¿Y cuál es el funcionamiento? Básicamente también se profundiza con la herramienta de slickline. Una vez que hace tope en el no-go, en este caso es un modelo F lo que estamos viendo, con un golpe de la compañía slickline se van a expandir estos perritos, estos agarres que tiene nuestro tapón. Y de esta forma va a aguantar presión tanto por arriba como por debajo. ¿Por qué el tapón tiene agarres y la check valve no? Bueno, el motivo es básicamente porque la check valve únicamente aguanta presión desde arriba. Entonces desde abajo no va a haber una presión que levante nuestra check valve. Si el tapón no tuviera estas cachas, la presión que le venga por debajo lo podría levantar y dejaría de hermetizar. Ese es el propósito de las cachas del tapón. Para pescar es similar a la check valve, se baja el mismo pescador, solo que adicionalmente se baja enroscado al pescador, lo que se conoce como un prong, el cual va a entrar en nuestro tapón y cerrar las cachas para permitirnos retirar el tapón. Adicional a estos modelos de tapones, existe un modelo de tapón selectivo. Como les comentaba, los nipples perfil F pueden colocarse varios en línea sin reducir el diámetro interno de nuestra completación, ¿no? Es decir, que podemos colocar, por ejemplo, no lo sé, si quisiéramos 3 nipples perfil F231 en una completación. Ahora, imaginemos que queremos llegar hasta el nipple perfil F231 que se encuentra debajo de todo. Si profundizamos con un tapón F, no vamos a poder llegar debido al tope no-go que tiene, que va a asentar en nuestro perfil. Para eso existen los tapones selectivos. Un tapón selectivo es igual a un tapón F, pero sin el tope no-go y con un juego adicional de cachas que no solo van a
aguantar la fuerza desde arriba, sino que van a aguantar la fuerza también hacia abajo, haciendo el papel de topel-no-bord. La operación de esas, el sentido de ese tapón es que nosotros podamos elegir, en base a las profundidades, al tally de la completación que nosotros conocemos, nosotros vamos a poder elegir en qué nipple perfil activar nuestro tapón selectivo, y de esa forma vamos a poder colocar varios nipples perfil del mismo modelo sin producir una reducción del diámetro. Viendo por ahí algunos otros componentes que podemos encontrar en una completación, tenemos la camisa de apertura mecánica, la cual básicamente es una camisa con puertos y cuenta con una camisa interna que también tiene puertos. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito es que mediante el uso de un aparato que también se profundiza con Slickline, con la compañía de alambre, una shifting tool se denomina. Mediante el uso de esa herramienta nosotros podemos abrir y cerrar la camisa interna de tal forma que podamos establecer comunicación con nuestro espacio anular en el momento en el que queramos. Esto puede servir, por ejemplo, en una instalación de producción selectiva, si quisiéramos, si la camisa la colocáramos entre dos packers, y en un futuro, o la colocáramos entre dos packers y produjéramos, por ejemplo, pero en un futuro esa capa nos empieza a aportar agua, y ya no nos interesa producir, y queremos cerrarla. ¿Qué hacemos para no retirar toda nuestra instalación y bajar algo ciego? Simplemente bajamos con una shifting tool, cerramos nuestra camisa interna, y vamos a cerrar comunicación básicamente con el espacio anular. De esa forma nosotros nos permite anular o recuperar zonas en base a la conveniencia, o incluso se pueden usar en algunos casos para circulación, para circulación de fluido en la parte superior de la completación, si por algún motivo no se pudiera colocar un on-off o alguna herramienta de desvinculación. Luego también tenemos herramientas de movimiento de tubería. Aquí particularmente no son tan utilizadas, pero básicamente estas herramientas sirven para compensar todos los esfuerzos que vayan a producirse en nuestra tubería. Si nosotros esperamos grandes movimientos en nuestra tubería, y nuestra tubería está fija y anclada, esos movimientos van a traducirse en esfuerzos en la tubería y en nuestras herramientas. En cambio, con estas herramientas para el movimiento de tubería, nosotros lo que vamos a lograr es que ese movimiento se traduzca justamente, esos esfuerzos se traduzcan justamente en movimiento. Una de estas herramientas se mueve, una de estas piezas, por ejemplo esta campana, se mueve libre con respecto a la otra, y de esta forma podemos tener un poco más de control sobre los esfuerzos a los que va a estar sometido la cañería. Luego también tenemos métodos de inyección química, en caso de que tengamos obstrucciones en la cañería. Si nosotros esperamos que a la larga se produzcan ciertos tapones de hidratos, o cualquier tipo de obstrucción que se pueda producir en la tubería por la presencia de algún hidrocarburo, lo que podemos hacer es bajar un dispositivo de inyección química, que no es el mismo tipo de inyección química que se realiza a la formación, sino que esta inyección química se realiza dentro de la tubería. Por fuera se coloca una línea de control similar a la que les mencionaba en la safety valve, en la válvula de seguridad, pero de tal forma que en este caso va a inyectar el químico requerido para remover la obstrucción que se haya producido. Esto es un poquito el sistema de filtro que utiliza. Y básicamente
también, en muchos casos también cuenta con discos de estallido para evitar el retorno de fluido. Bueno, otras herramientas que se pueden utilizar son los blast joint, que básicamente son caños que son más gruesos que el caño habitual. Acá podemos ver una comparativa entre un pap joint de un tubing común y un blast joint. Básicamente tienen el mismo OD, no es el OD lo que cambia, porque eso nos modificaría el diámetro externo de nuestra completación, sino que es el diámetro interno. No, perdón, al revés. No es el diámetro interno lo que cambia, sino que es el diámetro externo lo que cambia. Pero tampoco lo agranda, sino que simplemente el diámetro del cuerpo de nuestra blast joint va a ser similar al diámetro de la cupla de un tubing común. De esta forma, como ven, no cuenta con cupla, pero cuenta con una pared más gruesa. ¿Y en qué caso se usa esto? Se utiliza en casos en los que en cierta sección, por alguna variación del diámetro interno o algo, se produzca una variación del fluido, del flujo, el flujo laminar por ahí un flujo más turbulento y produzca la erosión de la cañería. O tal vez, si fuéramos a colocar una tubería enfrente a un punzado productivo, en muchos casos la fuerza con la que sale el hidrocarburo de los punzados es bastante fuerte, y al ser pequeños los punzados pueden también ir produciendo una erosión contra la cañería. Si nosotros tenemos una cañería común, la vida útil del pozo va a ser mucho menor, porque se puede llegar a producir un agujero, lo cual se puede llegar a producir a la larga el corte total de la cañería. En cambio, con un blast joint, una tubería más gruesa, mitigamos un poco los efectos de erosión producidos tanto por un cambio de flujo interno como por los impactos de flujo externo. Luego también tenemos centralizadores. Los centralizadores de tubing son más o menos similares a centralizadores de casing, pero bueno, con el propósito de que no son para cementación, digamos. Pero el propósito es el mismo, es centralizar una sección de tubería que necesite ser centralizada, como por ejemplo puede ser en el caso de que usemos un on-off. Si el on-off no está cerca del packer, cuando nosotros desvinculemos la campana, que la campana sí tiene un centralizador propio, el pin del on-off va a recostarse sobre nuestro casing, de tal forma que luego se nos va a hacer complicado volver a vincular la campana. En este caso, se puede colocar por debajo un centralizador para mantener el pin del on-off centralizado. Por ejemplo, una de las tantas aplicaciones que tienen los centralizadores. Herramientas de final de tubería que tenemos. Bueno, principalmente una guía de entrada. Prácticamente todas las herramientas de final de tubería van a tener una guía de entrada. ¿Qué va a permitir esta guía de entrada? Va a permitir que en caso de que nosotros profundicemos algún sensor con la compañía de cable, con Wireline, o alguna herramienta para hacer un punzado adicional por debajo o algo, nuestra herramienta al momento de recuperarlo no se quede atascada en una superficie dura, en un tubing, por ejemplo, sino que la guía de entrada va a guiar la herramienta de tal forma que no se quede atascada y no corra riesgo de cortarse nuestro cable, o de dañarse el cable. Por otro lado, también tenemos las guías de entrada, las patas de mula, las cuales su propósito sirve para conectar una cañería dentro de otra cañería, básicamente, como puede ser un packer silver. Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos un packer silver con una completación inferior y queremos colocar una completación superior. La guía de entrada lo que va a hacer es facilitar el ingreso de la cañería, ya que obviamente no tenemos forma nosotros de hacerlo de forma controlada. Adicionalmente, bueno, también existen otros modelos como este modelo que tiene una camisa interna
la cual, en caso de que a nosotros nos caiga la punta de la guía de entrada en el lado que no debería caer, en el lado del packer, la camisa se va a deslizar internamente y va a entrar. ¿Esto para qué es? Para los casos en los que nosotros no podamos mover la tubería. Por ejemplo, si tuviéramos, no lo sé, una línea de control, o algún cable con algún sensor por fuera, que nos impida hacer una rotación de tubería en caso de que no logremos embocarla. La camisa interna va a asegurarse de que la emboquemos independientemente de la posición en la que estuviera entrando la misma. Luego tenemos también de herramienta de fondo los tapones descartables. Como les decía, para las herramientas hidráulicas nosotros necesitamos buscar la forma de cegar nuestra sarta para poder levantar presión por nuestra directa. Para eso existen los tapones de fondo, perdón, que tienen asientos de bola, en algunos casos, en otros casos son simplemente ciegos, en otros casos tienen asiento de bola, de tal forma que se baja sin la bola, se profundiza sin la bola, y en el momento en el que nosotros queremos cegar nuestra sarta, arrojamos la bola desde superficie y la bombeamos hasta el asiento de bola. Una vez que la bola asienta en el asiento, nosotros podemos presurizar nuestra directa, podemos levantar presión para fijar cualquier herramienta hidráulica que necesitemos fijar, y luego, incrementando aún más la presión, podemos realizar el corte de unos pines de corte en el asiento, lo cual va a expulsar tanto la bola como el asiento de bola hacia el fondo del pozo, dejándonos pasaje pleno. Una alternativa a esto es una herramienta un poco contraria, que es un tapón con un cierre. Esto es lo que se utiliza, por ejemplo, en las cepas. ¿Por qué? Porque luego de profundizar en una selectiva, en una instalación de inyección selectiva, nosotros no vamos a querer expulsar nuestra bola y nuestro tapón, sino para permitir el paso de fluido pleno, sino que vamos a querer que quede ciega nuestra sarta, ¿no? En ese caso, un tapón camisa de cierre, el propósito que cumple es permitir el paso de fluido durante el profundizado, y una vez en profundidad, cuando llegue la hora de fijar los packers, por ejemplo, arrojamos la bola, la misma asienta en un asiento de forma similar al modelo anterior que vimos, pero esta vez el corte de los pines va a producir no la apertura del tapón descartable, sino el cierre de la camisa. De tal forma que permanentemente nuestra sarta va a quedar ciega y ya no vamos a ser capaces de establecer conexión hasta el momento en el que libremos nuestros packers. ¿Se entendió? No, si alguno tiene alguna duda. Bueno, sigo entonces. Por último, bueno, algo que también provee el segmento de completación son los tapones de fractura y barrera. Por ahí esto no voy a entrar en mucho detalle porque realmente hay muchísimo para hablar de esto, pero básicamente conocer el hecho de que hay diferentes tipos de tapones que se diferencian principalmente en los diferentes materiales, ya que el paso crítico en una operación de fractura y de estimulación es el posterior rotado de tapones. El paso crítico en términos económicos es un paso que consume mucho tiempo dependiendo del material del cual esté compuesto el tapón. Por esto que les comentaba de que el paso crítico es rotado, en realidad, ha ido evolucionando la tecnología de temas de tapones y se presentan de diferentes materiales, como puede ser de aluminio para tapones barreras o para tapones de fractura. El aluminio es fácil de rotado y permite una vida útil una vida útil prácticamente infinita del pozo, por lo cual se puede utilizar como tapón barrera. Tapones de composite, los cuales son de muchísimo más rápido rotado que el aluminio, pero no permiten una vida útil muy larga en el pozo, a veces ni siquiera superior a las 24 horas, con lo cual no se pueden utilizar como barrera. Sin embargo, no se disuelven, simplemente falla el tapón, el rotado es necesario, y tapones solubles, los cuales no requieren de rotado, y
van a permitir a la compañía operadora ahorrarse todos los costos de rotado, que eso implica, ¿no? Los costos de coil tubing, si rotara con coil tubing, los costos de equipo, los costos de tiempo de equipo, por los tiempos que te puede llevar el rotado. Todo esto a fin de optimizar los tiempos y disminuir los tiempos en el rotado. Eso básicamente serían un poco de las herramientas que componen una completación. Realmente el tema es muy amplio, hay herramientas para todos los gustos, para todas las aplicaciones. Dentro de cada tipo de herramienta también hay muchísimas variedades de herramientas. Realmente es para extenderse hablando muchísimo tiempo. Traté de hacerlo un poquito lo más corto posible, pero bueno, veo que me extendí un poquito. Y por último, lo que les quería mostrar era un poco unos ejemplos de algunos pozos. En este caso es un pozo inyector. Lo que podemos ver un poquito acá es, para empezar, bueno, la cantidad de packers son realmente la cantidad de packers que se bajan acá en el Golfo San Jorge en simultáneo. Son packers que no se bajan en ningún lado más. Realmente en algunas ocasiones se han bajado hasta 15 packers en una sola carrera. Es muchísimo, son completaciones larguísimas, con muchísimos mandriles, con muchísimos packers, son completaciones... lo cual son trabajos bastante interesantes, si bien con el tiempo se pueden tornar un poco repetitivos, ya que, bueno, los pozos son pozos viejos y no ofrecen grandes dificultades. Sí son trabajos interesantes en cuanto a la magnitud y a la cantidad de herramientas que lo componen. En el caso de una completación, acá podemos ver un diseño de una completación con 8 packers, entre los cuales, bueno, en su totalidad son packers en este caso. Como pueden ver, los packers cumplen dos funciones. En algunos casos es aislar las capas que se van a inyectar, como son en estos casos, en los cuales nosotros tenemos, estos serían los punzados, esto que se ve acá de amarillo son los punzados, lo que se ve en verde son los mandriles, lo que se ve en azul son los packers. Se puede colocar packers a fin de aislar las diferentes capas que se va a inyectar, ya sea porque las capas, por diversos análisis, requieren un diferente caudal de inyección de agua, o tal vez para aislar espacios ciegos, como este es el caso, o para aislar punzados que tal vez ya no tienen ninguna utilidad para la compañía operadora y no requieren de ningún tipo de inyección. En este caso, bueno, es una canilla de 2/7 octavos, con un on-off por encima, un nipple R225 para hacer las pruebas hidráulicas contra check valve, un packer de 2/7 octavos, un casing de 5,5, el libraje 15.5, y luego del packer de 2/7 octavos, lo que se tiene es una reducción de 2/7 octavos a 2/3 octavos, porque se cambió de cañería a 2/3 octavos. Esto fue para utilizar un mandril de conexión 2/3 octavos y válvula de 1 pulgada, porque eran los que tenía disponible la compañía operadora. Y esto es a lo que voy, con que a veces es la disponibilidad de herramientas lo que define los componentes que nosotros vamos a bajar en nuestra completación, e incluso las cañerías que nosotros vamos a bajar. La disponibilidad de mandriles de 2/3